Hola a todos, sean bienvenidos a esta presentación sobre los intercambiadores de calor, desarrollada por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial del cuarto semestre de mi persona, mis compañeras Melina, Fernanda, Camila y Melvin. ¿Qué es un intercambiador de calor? El intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos, encontrándose estos en contacto o separados por una barrera sólida. Se trata de componentes esenciales en los sistemas de climatización, acondicionamiento de aire, producción energética y procesamiento químico. Para poder entender esto mucho más fácil, el funcionamiento del intercambiador de calor podemos tomar como referencia el radiador de cualquier vehículo. El motor calienta el fluido refrigerante. Este último se refresca por el contacto con las corrientes de aire, logrando así reducir la temperatura del primero tras circular por su interior. Un intercambiador de calor es un equipo que se transfiere continuamente calor de un medio a otro. Hay dos tipos principales de intercambiadores de calor, los directos e indirectos. El intercambiador de calor directo, donde ambos medios están en contacto directo entre sí. Se da por sentado que estos medios no se mezclan. Un ejemplo claro de este tipo de intercambiador es una torre de enfriamiento, donde el agua se enfría a través del contacto directo con el aire. El intercambiador de calor indirecto, donde ambos medios están separados por una pared a través de la cual se transfiere calor. ¿Cómo se realiza la transferencia de calor? Partiendo de las leyes de la física, es un proceso que propaga calor hacia los distintos medios o bien los recibe. Esta disciplina de la física se llama termodinámica. La termodinámica estudia la transferencia de calor entre medios o bien un gradiente térmico en un sistema a diferentes temperaturas hasta llegar a un equilibrio. Si tenemos un sistema con una temperatura elevada y lo juntamos con un sistema con temperatura menos elevada, el sistema con mayor gradiente cederá calor al sistema con menos temperatura. Teoría de la transferencia de calor. Las leyes naturales de la física siempre permiten que la energía de conducción en un sistema fluya hasta que éste alcance el equilibrio. Un intercambiador de calor sigue este principio en su esfuerzo por alcanzar la ecualización con un intercambiador de calor tipo placa. El calor penetra en la superficie que lo separa con el medio de caliente-frío con mucha facilidad, por lo tanto es posible calentar o enfriar fluidos o gases que tengan niveles de energía mínimos. La teoría de transferencia de calor de un medio a otro o un fluido a otro está determinada por varias veces reglas básicas. Por ejemplo, el calor siempre se transferirá de un medio caliente a un medio frío, siempre debe haber una diferencia de temperatura entre los medios. El calor perdido por el medio caliente es igual a la cantidad de calor ganado por el medio frío, excepto por las pérdidas a los alrededores. Usos de los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor se emplean para los siguientes usos: elevar la temperatura de un fluido gracias a otro más caliente, refrescar un fluido empleando otro con menor temperatura, llevar al punto de ebullición a un fluido por la acción de un segundo con mayor temperatura, condensar los gases utilizando fluidos fríos, llevar a ebullición un determinado fluido mientras se condensa otro gaseoso más caliente. La relación matemática y termodinámica de los intercambiadores de calores. Para esto vamos a ver las siguientes ecuaciones. La ecuación de definición de calor de intercambiadores tiene por entendido que es el flujo total del calor es igual a la transferencia de calor por el área total. Esto multiplicado por el dTlm, que esto se traduciría como la diferencia de temperatura media logarítmica, donde la diferencia de temperatura logarítmica es igual a la temperatura referencial del agua menos la temperatura referencial del aire, siendo esto que la temperatura referencial del aire va a ser igual a la temperatura del aire exterior más la temperatura del aire interior, dividido entre 2. Esto igual lo vemos con el agua, que es la temperatura referencial del agua es igual a la temperatura exterior más interior dividido entre 2, donde los intercambiadores de fluido se pueden modelar desde un punto de vista,
que sería el flujo total, es igual al flujo másico por el Cp del agua multiplicado por la temperatura exterior del agua menos la temperatura interior del agua. Y el flujo total del calor del aire sería igual al flujo másico del aire por el Cp del aire, esto multiplicado por la temperatura exterior del aire menos la temperatura interior del aire. De la ecuación 1 podemos definir varios componentes de transmisión, que esto aquello proporciona la tasa de transmisión de calor a través de la configuración considerada, utilizando los mismos mecanismos de transferencia, donde U va a ser igual a 1 sobre la resistencia convectiva interior más la resistencia convectiva exterior por el área total. Esto se traduce como que la resistencia convectiva exterior va a ser igual a 1 sobre el coeficiente de película por el área total y la interior va a ser igual a 1 sobre el coeficiente de película interior por el área interior. Aquí vemos que la coeficiente es un área total, no es un área exterior, ya que la superficie interior del intercambiador está totalmente aliada. Y para el cálculo global de U se utiliza un concepto analógico de transmisión de calor. Esto hacemos que equivalente a una resistencia de diferencia de temperatura exista un potencial y un térmico, una resistencia térmica, donde el flujo total del calor de conductividad del material va a ser igual a la diferencia de temperatura media dividido entre la resistencia de conductividad. Se traduce como el potencial térmico y la resistencia térmica. Potencial térmico, diferencia de temperatura media logarítmica igual a temperatura 1 menos temperatura 2. Resistencia térmica igual a la resistencia de convectividad es igual a la longitud sobre la convectividad del material por el área total, donde tenemos que la resistencia de convectividad es igual, es sumando a la interior más la exterior y despreciando el conducto simple. Y los flujos que tienen en un lugar dentro de un tubo tienen por entendido que es primero el interior, el conducto y el exterior, haciendo que tengamos la película del aire y del agua calculando mediante relaciones. Entonces tenemos que el interior va a ser igual a la resistencia convectiva por el número de Prandtl, esto multiplicado por la conductividad del material de los tubos sobre el diámetro. Y la coeficiente de película exterior por igual el número de Prandtl multiplicado por la conductividad del material sobre el diámetro. Tipos de intercambiadores de calor. Vamos a diferenciar dos tipos de intercambiadores, según su construcción y según su operación. Según su construcción existen varios tipos de intercambiadores de calor de diferentes formas y tamaños, pero siempre están entre una de estas dos categorías, de carcasa y tubo o plato. El de carcasa y tubo son intercambiadores de calor que están compuestos por tubos cilíndricos montados dentro de una carcasa también cilíndrica, con el eje de los tubos paralelos al eje de la carcasa. Un fluido circula por dentro de los tubos y el otro por el exterior. Son el tipo de intercambiadores de calor más usados en la industria. Sus partes de estos tipos de intercambiadores, los básicos son los deflectores, el cabezal flotante, la placa tubular, la carcasa, el haz de tubos y el cabezal fijo. Los intercambiadores de calor de tipo plato consisten en placas en lugar de tubos para separar a los dos fluidos, el caliente del frío, y los líquidos calientes y fríos se alternan entre cada una de las placas y los baffles que dirigen el flujo de líquido entre las placas. Por lo tanto, este es capaz de calentar a más temperatura que un intercambiador de carcasa y tubos con un mismo volumen. Los
principales componentes son la placa móvil, el paquete de placas, la barra de soporte, la placa fija, los pernos para compresión, la barra de soporte y la columna de soporte. Los intercambiadores de calor que son categorizados de acuerdo a su operación tienen una característica en común, es que se puede emplear lo que es la dirección relativa que existe entre los dos flujos de fluido. El flujo paralelo es cuando los dos fluidos caliente y frío entran por el mismo extremo del intercambiador y fluyen en la misma dirección intercambiando calor hasta alcanzar una temperatura próxima la una de la otra. Es decir, que los fluidos tratan de alcanzar el equilibrio térmico entre ellos. Cabe recalcar que el fluido de menor temperatura nunca alcanza la temperatura del fluido más caliente. Contraflujo. Cada uno de los fluidos entran al intercambiador por diferentes extremos y se presenta el contraflujo, cuando los dos fluidos fluyen en la misma dirección, pero en sentido contrario u opuesto. Este tipo de intercambiador puede presentar una temperatura más alta en el fluido frío y más baja en el fluido caliente una vez realizada la transferencia de calor, por lo cual es más eficiente térmicamente si los comparamos con el fluido paralelo. El flujo cruzado es cuando en el intercambiador se presenta que uno de los fluidos fluye de manera perpendicular del uno al otro, donde uno de los fluidos pasa a través de los tubos mientras que el otro pasa alrededor de dichos tubos perpendicularmente. Este tipo de intercambiadores es comúnmente empleado donde uno de los fluidos presenta un cambio de fase y por tanto una mezcla bifásica, como por ejemplo los condensadores de vapor. Los intercambiadores de un solo paso es cuando la transferencia de calor no es lo suficientemente para alcanzar la temperatura deseada, por lo que se emplea un método que combine con dos o más intercambiadores en serie, lo cual se permite mejorar el proceso de eficiencia del intercambiador de calor. Los intercambiadores de múltiples pasos invierten el sentido del flujo en los tubos al realizar dobleces en forma de U, en lo cual los extremos están configurados en donde permiten que el fluido vuelva a recorrer el interior del intercambiador, intercambiando el área de transferencia. Los intercambiadores regenerativos y no regenerativos. Un intercambiador regenerativo es aquel donde se emplea el mismo fluido como el proceso, el cual sería el fluido caliente atraviesa el intercambiador, cediendo calor en él y posteriormente regresa al intercambiador como fluido frío. Estas se emplean en sistemas de altas temperaturas como por ejemplo la calefacción. El intercambiador no regenerativo son donde los fluidos se separan para calentar y enfriar a diferencia de un calor regenerativo. El ejercicio de aplicación es el siguiente. Dice que un intercambiador de calor de tubos concéntricos de pared delgada de ultraflujo se usa para enfriar un aceite y nos dan el calor específico del aceite, el cual es 2,2 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado, de 150 grados centígrados a 40 grados centígrados, a una razón de 2 kilogramos sobre segundo. Esa es el flujo másico. Usando agua y nos da también el calor específico del agua, que tiene una temperatura de entrada de 22 grados centígrados a una razón de 1,5 kilogramos sobre segundos. El determinar la tasa de transferencia de calor en el intercambiador y temperatura de salida de agua. Ahí se puede observar el intercambiador de calor. En el punto 1 es donde entra el agua fría y en el punto 2 donde sale con una temperatura menor. Y en el punto 3 es donde entra el aceite caliente y en el punto 4 es donde sale el mismo aceite pero con una temperatura menor. El cálculo de la tasa de transferencia de calor en el intercambiador, vamos a utilizar la ecuación de variación de energía de un volumen de control con respecto a una unidad de tiempo.
que eso es igual al flujo, a la tasa de transferencia de calor menos la tasa de transferencia de trabajo a volumen de control, más la sumatoria de las energías de entrada más y las de salida. Tomando en cuenta la entrada 3 y 4, donde entra el aceite y sale el aceite, y tomando en cuenta que no nos da la velocidad ni tampoco la altura, eso vamos a considerar 0, o sea, es decir, que la energía cinética y potencial es igual a 0. Al igual que como no hay una salida de trabajo, consideramos que la tasa de transferencia de trabajo a volumen de control es igual a 0. Y también tomando en cuenta eso, tenemos que la variación de energía de un volumen de control con respecto a la unidad de tiempo igual va a ser a 0. Igualando lo que nos queda sería solamente que la tasa de transferencia de calor a volumen de control es igual al flujo másico del aceite, de modo que por conservación de masa es el mismo tanto de entrada y salida, multiplicado por la variación de entalpía. Para el aceite, para poder hallar la variación de entalpía, es igual al calor específico del aceite por la diferencia de temperaturas de salida menos la de entrada, que eso nos da igual de menos 242 kilojoules sobre kilogramo. Reemplazando en la primera ecuación, se tiene que la tasa de transferencia de calor es igual a menos 484 kilowatts. Nos sale negativo porque es una pérdida, o sea, es una pérdida de calor, pero es una ganancia de calor para el agua y una pérdida para el aceite. Ahora vamos a calcular la temperatura de salida del agua. Utilizando la misma ecuación de un inicio, tenemos que la tasa de transferencia de calor a volumen de control del agua es igual al flujo másico del agua por la diferencia de entalpías. Para el agua, para poder hallar la diferencia de entalpías, se toma como dato el dato que nos proporciona el problema, el cual es el calor específico del agua multiplicado por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. La temperatura de salida es la que no conocemos y es la que vamos a despejar y obtener. Reemplazando esa ecuación, a la ecuación 2, se tiene que la temperatura 2 es igual a 99.2 grados centígrados. Y con eso resolvemos el problema propuesto para la aplicación de intercambiadores de calor. Eso sería todo acerca de los intercambiadores de calor. Pueden darle like, suscribirse, dejar un comentario. Y muchas gracias por ver el video.